Vamos a abordar el estudio, muy brevemente, por cierto, de qué es el potencial de óxido-reducción. Recuerdo, no está de más decir, que nuestro objetivo es el abordaje de la química coloidal, pero ya dijimos que es imposible abordar este estudio completo si no entendemos en claro los conceptos de la disociación electrolítica y su relación con la acidez, cosa que acabamos de ver. Y ahora, segundo gran tema, el potencial de óxido-reducción, un tema de muchísima actualidad e importancia. ¿Qué se define como oxidación? La oxidación es el aumento de cargas positivas, aumento de cargas positivas, o su equivalente, que es la pérdida de electrones, es lo mismo, el mismo concepto, aumento de cargas positivas o pérdida de electrones. Esto es una oxidación. Cualquier sustancia que aumenta sus cargas positivas o pierde electrones, podemos decir con toda seguridad, se está oxidando o se ha oxidado. Por contrario, la reducción es el aumento de cargas negativas o ganancia de electrones. Esto se ve más claramente con un ejemplo. El hierro, por ejemplo, lo podemos encontrar en estado férrico o ferroso. El estado férrico es el estado oxidado, aumento de cargas positivas. El estado ferroso, ganancia de electrones, es el estado reducido de un mismo compuesto. Pero no es lo mismo férrico que ferroso. Férrico está en estado oxidado, ferroso en estado reducido. Aluminio, catión aluminio, 3 cargas positivas, que aluminio. Aluminio en estado reducido. El catión aluminio, 3 cargas positivas en estado oxidado. Cloro, el cloruro es en estado reductor, tiene una carga negativa. Cloro es el estado oxidado de esa sustancia. Pero en el concepto de óxido-reducción, ustedes ya lo saben bien, siempre hay una sustancia que se oxida para que otra se reduzca y viceversa. Es un estudio, es biunívoco, no hay una oxidación en estado puro, es decir, una sustancia que se oxide a expensa de nada. Siempre que hay una que se oxida, hay otra que se reduce, o podríamos decir, hay una sustancia que se reduce a expensas de otra que se oxida. Siempre es una actividad que podríamos decir está vinculada, una está vinculada a la otra, una depende de la otra, o podríamos decir son de alguna manera solidarias, porque siempre van juntas, porque precisamente se tiene que establecer ese intercambio de electrones. Normalmente el electrón va desde un lugar de una sustancia a otra, es decir, quien gana el electrón es, repito una vez más, aquel que se reduce. ¿Y cómo podemos medir el potencial de reducción de una determinada sustancia? Bueno, simplemente para establecer una comparación, decíamos que la medida de el pH era la medida de la concentración de hidrogeniones. Ya vamos a ver, la medida del RH es la medida de la presión que generan estos hidrógenos en el medio. Y precisamente por esto está relacionado, ya lo veremos, con el pH. Me adelanto un poquito, pero ya lo veremos. Para realizar la medición del estado óxido-reductivo o el nivel óxido-reductivo que tiene una determinada solución, se realiza mediante un electrodo que normalmente es de oro o de platino, por eso son instrumentales, bueno, que tienen un cierto costo, y que tiene como referencia un electrodo, es decir, un electrodo se coloca en la solución que se está midiendo, por ejemplo vino, y está vinculado con un electrodo de referencia. Ese electrodo de referencia normalmente es un electrodo de referencia
respecto al catión hidrógeno. Y se establece, por tanto, una fuerza electromotriz, porque hay diferentes estados oxidorreductivos. Entre estos se establece una FEM, fuerza electromotriz, que puede ser medida por un potenciómetro, y la medida de esa diferencia de potencial, en voltios, en milivoltios, da una medida del potencial oxidorreductivo de una determinada sustancia. Se puede, obviamente, hablar muchísimo de esto, ¿no? Pero, y estudiar mucho, porque se conoce, por lo menos en el campo de la enología, bastante poco de los sistemas oxidorreductivos del vino. Se establece en consecuencia un sistema de equilibrio entre el hidrógeno y los iones hidrógenos, de donde se deriva que la relación entre la concentración de hidrógeno molecular, por tanto la presión de hidrógeno, y la concentración total de hidrógeno es biunívoca. Entonces hay una relación que va a la par, o podríamos decir, es una relación directa a medida que hay una mayor concentración de hidrogeniones, es decir, un pH más bajo, hay un potencial oxidorreductor más bajo y viceversa. Ya vamos a ver que los extremos de la escala de oxidorreducción son distintos. La escala en sí es distinta, la escala oxidorreductiva es diferente a la escala del pH. La escala oxidorreductiva va de 0 a 27, perdón, de 0 a 41. 27 es el valor medio. Entonces, un estado de reducción puro, es decir, si midiéramos el estado oxidorreductivo de un electrodo saturado en hidrógeno, ese sería el RH 0, el valor 0 de la escala. Estoy buscando, perdón, pero me he adelantado un poco. Este sería el valor 0. Y por el contrario, si tuviéramos ese mismo electrón midiendo el RH, tomando como referencia el mismo electrodo, el que mide en un ambiente saturado en oxígeno, tendríamos el valor máximo de potencial oxidorreductivo, que es 41. Esto pasado a escala de milivoltios, valor 0 sería 0,42 voltios y 41, 1,237 voltios. El valor intermedio es 27, el punto de equilibrio. O sea, habría una correspondencia entre ese valor 27 y el valor 7 del pH. Estas son cuestiones absolutamente de tipo técnicas, no me voy a detener, pero sí me interesa que tengan en cuenta esta fórmula que colocamos acá. El valor del RH, cómo se encuentra en equilibrio, o sea, tiene una relación que es directa con el pH. A medida que se produce un aumento en el pH, indirectamente se va a producir un aumento en el valor del RH. Es decir, son solidarios. El pH repito el concepto, el pH va a medir la concentración de hidrogeniones, el RH, la presión del hidrógeno gaseoso, determina el estado oxidorreductivo, del sistema de oxidorreducción. Uno mide la concentración, el otro estaría haciendo alusión a la presión. Y uno, bueno, puede decir, bueno, muy bien, pero ¿y esto en enología? ¿Qué tiene que ver esto con la enología? Tiene muchísimo que ver. El estado oxidorreductivo del vino es muy importante debido a que está íntimamente relacionado con la calidad del caldo. Si uno puede valorar el estado oxidorreductivo de cualquier solución, puede saber si se encuentra en un estado oxidado o reductor. Entonces la medición del RH ya solamente por esto ya es importante. Y una de las consecuencias que uno puede prever, es que se puede llegar a prever esto que está acá, ¿no?
el orden en el cual las sustancias, en un medio dado, complejo, van a ir oxidándose, o van a ser oxidadas, o van a ser reducidas. Realizando una correcta medición del RH, o más todavía, más concretamente, así, realizando una correcta secuencia de mediciones del valor del RH y haciendo los ensayos correspondientes, uno podría decir, bueno, señores, a medida que aumenta la oxidación del vino, las sustancias que se van a ir oxidando son estas, y empezar a enunciarlas, a enumerarlas. Primero se va a oxidar esta sustancia, luego aquella otra, luego esta otra. Es decir, uno puede plantear una condición de base. ¿Sí? Si el vino se encuentra en estas condiciones y va aumentando el RH, primero se oxidarán este compuesto, luego este otro, luego este otro, luego este, luego cual, luego tal. Este trabajo, esto que estoy mencionando, muy así rápidamente, es algo absolutamente desconocido en este momento. Se podría hacer una tesis, no solamente una tesis que sirve para una licenciatura, sino para una tesis doctoral sobre este tema, porque no hay absolutamente nada publicado, no se conoce absolutamente nada. Sin embargo, desde un punto de vista de la experiencia organoléptica, sabemos perfectamente cómo cambia la característica, la calidad de un vino a medida que pasa de un estado fuertemente reducido a un estado fuertemente oxidado. En el medio está el culmen de la actividad, de la calidad del vino. No son ricos los vinos fuertemente reducidos, tampoco lo son los fuertemente oxidados. De hecho, si vamos a los extremos, el vino se deteriora completamente en un estado fuertemente reductor o fuertemente oxidado. Se deteriora completamente, pero en el punto óptimo está en su plenitud en términos de calidad. Por tanto, el estado, si nosotros pudiéramos ir midiendo cómo varía el estado óxido-reductor y cuáles son las sustancias que se reducen y cuáles son las sustancias que se oxidan y cuál es la secuencia, indirectamente esta secuencia puede ser correlacionada con la calidad y podríamos aportar mucha luz sobre un tema que por ahora es desconocido. Hay que tener en cuenta que sin la noción de óxido-reducción es imposible comprender con precisión los fenómenos que dependen de la presencia del oxígeno en el vino, ¿no? ¿Por qué se habla tanto del oxígeno en el vino? Porque el oxígeno interviene en los procesos óxido-reductivos. La presencia del oxígeno va a hacer que el vino vaya camino a la oxidación. Y ese romance de odio-amor que tiene el vino, por expresarlo de algún modo, el vino con el oxígeno, digo odio-amor porque realmente el vino llega a expresar la plenitud de sus características organolépticas cuando tiene un cierto grado de contacto con el oxígeno. Ahora, ese cierto grado de contacto con el oxígeno es muy sutil. Tiene que tener un cierto grado de contacto con el oxígeno, cierto, de tal manera que el oxígeno haya oxidado ciertas sustancias reductoras que son desagradables, pero no haya tocado ciertas sustancias reductoras que son muy agradables. Por ejemplo, los aromas agradables. Gran equilibrio, gran tema. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende conociendo el potencial oxidorreductor de un vino. ¿Por qué el gran aliado de la enología desde hace más o menos unos 2000 años, aproximadamente, es el anhidrido sulfuroso? El vino en la antigüedad fue en la época de los romanos era un elemento absolutamente estratégico. O sea, a las tropas que mantenían las fronteras de Roma en el imperio se les pagaba salario y vino. El transporte del vino era absolutamente estratégico para el imperio, porque garantizaba la estabilidad del imperio. Y la estabilidad del imperio estaba garantizada entonces en alguna medida por la estabilidad del vino. Estabilidad del vino que se conseguía a través de la quema de la mecha de azufre. ¿Qué hacía la mecha de azufre? Aportaba anhidrido sulfuroso. ¿Qué hacía el anhidrido sulfuroso? Aportaba estabilidad biológica y un RH adecuado de los vinos que garantizaba su calidad.
Bueno, han pasado 2000 años y todavía el RH de los vinos que garantiza su calidad, tenemos un conocimiento intuitivo. Vamos caminando como a ciegas, a tientas. No lo conocemos del todo. De la misma manera que se han clasificado los ácidos y las bases según su energía, que se expresa por la constante de disociación, así se han clasificado los oxidantes y los reductores según la fuerza específica de los mismos. O sea, no todas las sustancias, hay algunas sustancias que se clasifican como oxidantes y otras como reductoras. De esto ya se ha encargado la química. Ahora, ¿cómo influyen estas sustancias en el vino? Gran tema a estudiar. Siempre que hay una modificación del pH, siempre que hay una modificación del RH, en el vino lo que se están produciendo es esto que decía Faraday, los migrantes, es decir, hay una gran cantidad de sustancias, de electrolitos que están migrando, que están cambiando. Entonces, esta migración de los electrolitos, estos cambios que se están produciendo, provocan fuertes modificaciones no en la composición química del vino, sino en la calidad del vino. Si uno hace un análisis sumario, probablemente prácticamente el análisis completo del vino no cambie demasiado. Puede que cambie sutilmente la acidez total, sutilmente el pH, pero la calidad ha cambiado fuertemente. ¿Por qué? Bueno, debido a estos cambios del RH relacionado con el pH. Calidad que puede ser reconocida por un buen degustador, pero no hay máquina que analice en el mundo, ni analista, por muy bueno que sea en el mundo, que sea capaz de percibir estos cambios que influyen fuertemente en la calidad. A esto me refería en el comienzo de la clase anterior. ¿Cuáles son los valores de RH presentes en un vino? Bueno, los valores están relacionados con los valores de pH. Entonces, para un vino que tenga un pH de 2,8 a 3,8, bueno, como mucho, los valores de RH más altos pueden llegar a un valor 24 o 25, pero no más. Y como muy bajos, 6 a 8. Pero vamos a precisar un poquito, avanzando un poquito más en el apunte. Vamos a avanzar un poquito y voy a dar los valores referenciales que podemos encontrar de RH que podemos encontrar en un vino. Aquí ustedes pueden ver que los valores del RH en los vinos pueden variar durante la fermentación. Durante la fermentación, los valores del RH son, digamos, los más bajos que encontramos, en general, de los más bajos que encontramos en la vida de un vino. Van de 8, valores de RH de 8 a 12. ¿Por qué? Porque durante la fermentación, en el vino prácticamente no hay oxígeno. Todo el oxígeno es consumido por la levadura en el proceso de la multiplicación de la levadura. Y ni bien comienza el proceso fermentativo, la levadura comienza a liberar anhídrido carbónico, por tanto, durante el proceso fermentativo no hay oxígeno en una cuba de fermentación, o podríamos decir a la inversa, los niveles de oxígeno son extremadamente bajos. Por tanto, allí lo que hay es fundamentalmente el vino, el caldo, saturado en anhídrido carbónico durante la fermentación, y por eso es que los niveles de RH son de los más bajos que se encuentran dentro de la historia de la vida del vino, cuando nace. Podemos afirmar que los vinos nacen en un estado de reducción. Si analizáramos el mosto antes de la fermentación alcohólica, el RH sería mucho más alto que estos valores, porque allí sí habría oxígeno. Acá en la fermentación es mucho más bajo, fuertemente bajo, 8 a 12. A medida que el vino termina la fermentación, se va despojando del anhídrido sulfuroso, los valores de RH van a seguir aumentando, 16 a 20. Fíjense que va variando, entonces 16 los vinos guardados con menos presencia de oxígeno, 20 con un poco menos, mayor contacto con el oxígeno. Los valores más altos que mencioné anteriormente, valores de 20, 24, son valores ya de quiebra oxidásica.
hay una quiebra oxidásica, si el vino está quebrado, oxidado, la materia colorante del vino ha sido oxidada y por eso es que se llega a valores 24, 25, 20 niveles, son niveles prácticamente de quiebra, es decir, ahí hay un problema que ya lo estudiaremos en particular. Pero solamente tengan en cuenta este concepto de que valores ya más altos de RH en general van a representar una pérdida de calidad importante. Luego, cuando el vino es colocado en botella, y especialmente cuando han pasado varios meses de haber sido colocado en botella, la botella no es permeable al oxígeno. A través del vidrio no puede pasar una molécula de oxígeno, y a través del tapón, dependiendo de qué tipo de tapón se trate, la cantidad de oxígeno que puede migrar es muy baja. Se puede medir en miligramos de oxígeno por litro por año. 1, 2, 3, 4 miligramos por litro por año, en que son cantidades extremadamente bajas de oxígeno. Cantidades de oxígeno que van a ser inmediatamente neutralizadas por los mismos reductores que se encuentran presentes en el vino. Ya lo estudiaremos en particular, pero con esto les estoy diciendo, a medida que avanza el tiempo de crianza del vino dentro de una botella herméticamente cerrada, el nivel de oxidorreducción vuelve a bajar, porque ahí no hay oxígeno, y el poco oxígeno que pudo haber quedado porque venía disuelto en el vino o en el espacio de cabeza, que es la parte superior de la botella, donde hay algún gas, ese gas, en el caso de que sea aire, tiene un 21%, pero si no es aire, tiene mucho menos de oxígeno. Ese oxígeno va a ser consumido por los reductores naturalmente presentes en el vino, o artificialmente presentes en el vino. El anhidrido sulfuroso es un reductor artificialmente presente en el vino, que va a consumir el oxígeno. Entonces el vino nace en un estado, en la fermentación, en un estado reductivo. Luego de muchos años de crianza en botella, vuelve a niveles de 6, 8. O sea, valores enteramente semejantes a los de la fermentación, 8, 12, o incluso todavía un poco más bajos que los de la mismísima fermentación. Ustedes habrán visto que cuando se hace degustación de vinos muy añejados, en donde el tiempo de crianza en botella es muy largo, se sirve en un decanter. ¿Para qué es ese decanter? Bueno, para que precipiten sustancias coloidales, que es lo que estamos empezando a estudiar ahora, que están constituidas por algunas sales, la materia colorante, etcétera, etcétera, algunas proteínas, etcétera, etcétera, pueden precipitar durante la crianza, naturalmente durante la crianza del vino en la botella, para que puedan precipitar, y para que el vino tome contacto con el oxígeno. ¿Por qué? Ahí está esa relación amor-odio que decimos, que yo digo, que existe entre el vino y el oxígeno, porque el vino necesita ser preservado del oxígeno, para que el oxígeno no lo agreda, pero para expresar la plenitud, su mayor esplendor, necesita del oxígeno para que esas moléculas aromáticas se revelen y sean percibidas por un buen degustador. Lo mismo que he hablado de potencial oxidorreductor, y muy interesante podríamos seguir estudiando cuál es la relación del vino con el oxígeno, cosa que recomiendo vivamente que por lo menos lo lean. No es parte de la materia, no es materia de examen, pero sí puedo asegurar que es una parte muy importante de la enología, y por esto lo recomiendo. El tiempo nos apremia, no nos podemos nosotros quedar con este tema, pero sí que es un tema importante, y además es un tema que sobre el cual se puede trabajar mucho y se puede investigar muchísimo. Me quedó un tema que me gustaría verlo muy rápidamente ahora. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué es tan importante esta relación del vino con el oxígeno? Durante la crianza de los vinos en barricas hay reacciones de tipo oxidorreductiva. Ustedes saben que la barrica permite un mayor pasaje
de las vasijas de vino, la barrica probablemente sea aquella vasija que permite un mayor pasaje gradual de oxígeno del medio al vino. ¿Y qué se produce durante este proceso? La oxidación de muchísimos componentes, entre ellas del mismo ácido tartárico, que pasa a la forma de hidroximaleico, maleico, dihidroxitartárico, puede terminar en ácido oxálico. Bueno, la calidad de estos ácidos es variable. Podríamos decir que si el proceso llega hasta acá, hasta la formación del dihidroximaleico, estamos muy bien. Pero si pasa, si la oxidación es exagerada y llegamos a ácido oxálico, la calidad se ve desmejorada. O sea que acá es como una curva, si hiciéramos este quimismo, que acá está incompleto, pero si hiciéramos una curva donde ponemos este quimismo, la evolución del ácido tartárico y la curva de calidad, la curva sería una suerte de curva campana donde el máximo de calidad la tendríamos por acá, cuando se ha formado el ácido dihidroximaleico. Y luego volvería, si continúa la oxidación, volvería a disminuir la calidad. Gran tema para poder seguir estudiando. Bien, con esto terminamos el concepto de potencial óxido reductivo.